Ahora los invitamos a meditar en el texto del Evangelio según San Mateo. San Mateo, en el capítulo 5, del 1 al 12, es el discurso de las bienaventuranzas. La palabra bienaventuranza, palabra muy antigua en español, bienaventurados o a los que les va bien, ¿no? En el texto de Mateo hay la lista de las bienaventuranzas, cosa que en el Evangelio de Lucas está el texto de las bienaventuranzas y de las malaventuranzas, las maldiciones. ¿Verdad? La palabra, curiosamente aquí en Mateo, hace un recuento de quiénes son los bienaventurados. Mal traducido, ¿no? Se puede traducir por dichosos o felices. La palabra bienaventuranza en griego se dice kairos, ¿no? Es decir, los muy dichosos, los muy felices, los muy santos. Mal traducido, ¿eh? Mal traducido. Para muchos es simplemente dichosos. ¿Verdad? Los maestros de Biblia, cuando dan esas clases de bienaventuranzas, usan la palabra felices, es decir, el que goza, el que brinca, decía, el que brinca alegría. Y esto no sé por qué, quizá muchos cristianos planteen el cristianismo como muy triste, ¿no? Por ejemplo, yo tengo unos amigos ahí budistas y ellos decían, ¿quiénes son los católicos o quiénes son los cristianos? Y dicen, los tristes. Como que le damos tanto peso a la cruz que la bienaventuranza es como que no. Eso de que alégrate, brinca, salta de gozo, como que muy poca gente entiende esto. Pero aquí viene la cuestión. Para el Evangelio de Mateo, los que les va a ir muy bien, los que son dichosos, la primera bienaventuranza es dichosos los pobres porque de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Le dijimos que la palabra dichoso es brinca de felicidad, sé muy dichoso, sé muy feliz. Pero aquí lo que llama la atención en el Evangelio de Mateo es que dice los pobres de espíritu. Atentos, es un texto muy antiguo, es un texto de hace 2000 años y requiere una interpretación. La expresión de espíritu significa hazte pobre. O sea, para el Evangelio de Mateo, los que no van a ser dichosos, los que no pueden ser felices, son los ricos. Y así es el texto. O sea, los que se van a ganar el reino de los cielos son los más humildes, son los más pobres. No sé si ustedes sepan que Lutero quiso endulzar el texto. Lutero, las Biblias protestantes, muchas quieren quitar esto. O sea, ya ve que se quita Santiago 5. ¿Por qué? Porque dice, malditos ustedes los ricos, porque ya tienen el día del juicio preparado. Entonces, muchos quieren quitar este texto de Mateo y decir, ah, caray, o sea, si el reino es para los pobres, entonces los ricos no se salvan. Para ellos hay un juicio. Bueno, el asunto está en esto. Dice el texto de Mateo, en aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte. En el mundo judío, subirse al monte es acercarse a Dios. Y dice el texto todavía muy curioso, dice, subió al monte y se sentó. Cateu, sentarse en la palabra catedral. Cateu, catedral. En el mundo judío significa que el que se sienta es el maestro. Entonces el maestro va a dar una cátedra, va a dar una clase con autoridad. Y Jesús va a decir cuáles son, ahora sí, las bienaventuranzas como las grandes cimas de la espiritualidad cristiana. Si tú quieres ser santo, tienes que entrar a estos. Vivir estas bienaventuranzas. Acuérdense que en el Evangelio de Lucas, que es otro esquema teológico, usa dichosos los ricos, los pobres de espíritu,
Y luego va a decir abajo, malditos los ricos. Va a decir, dichosos los que lloran, dichosos los que lloran en este momento. Y en otro de la parte de abajo dice, dichosos los que ríen, y se ríen del pobre. Entonces, volviendo aquí al punto, dice aquí, Jesús se subió al monte y se sentó. Vean el esquema sintético de Mateo. Entonces dice, Jesús les dijo estas enseñanzas bendiciéndoles. Dichosos los pobres de espíritus, porque es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque harán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Así es el Evangelio de Mateo. La pregunta es, no sé si ustedes se dan cuenta de lo que está sucediendo aquí. El Evangelio está hablando de los pobres. Dichosos los que son pobres, dichosos los que lloran, dichosos los que sufren, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz, los que son perseguidos. Esta es la suerte de los pobres. Es decir, Mateo hace una opción por los más pequeños, por los más pobres. Para muchos esto puede causar escándalo, pero esa es la grande cima de la espiritualidad cristiana. Allá tenemos que ir. O sea, tú tienes que tomar una opción por el prójimo, por vivir con los que sufren, y vas a encontrar una inmensa alegría. No es que lo diga yo, pero experiméntalo. Es decir, cuando tú te sientas triste, ve con los enfermos, vete a un hospital, habla con la gente y vas a descubrir una inmensa alegría. Ve con los pobres, habla con ellos, conoce su casa, conoce su piso, conoce su comida, y entonces vas a descubrir una inmensa alegría. Vea que el Evangelio de hoy nos pone el mundo al revés. La sociedad de nuestros tiempos, nuestro siglo XX, será una sociedad de mucha tecnología, de mucha ciencia, pero también es una sociedad que le tiene miedo a los pobres. Es decir, una oporofobia. La gente hoy vive en pequeños circulitos. Salen de su casa, se van a Nogales Mall, se van a Nogales Mall, van al restaurante, se van a su casa, van al trabajo, se van a Nogales Mall, van a su casa y no salen del circulito. Es decir, o pasa lo mismo que pasa en las grandes ciudades. Hay la ciudad hermosa, donde la gente se mueve y no sale de ese mundito. Y hay las ciudades feas, las partes oscuras, las partes que nadie conoce. Yo creo que tenemos, como decía Juan Pablo II, una familia adopta a otra familia. Si hay pobres, es porque no es que haya injusticia nomás, no es porque sean la grieta del sistema, sino porque faltan corazones. Esperemos que encontremos la felicidad profunda y honda en estos caminos de santidad. Dios los bendiga, que pasen muy feliz fin de semana, que sean muy felices en el espíritu del Evangelio de Mateo. Gracias.